Gracias, Rafa. Sí, al principio, en realidad, yo Gego la pensé mucho. Si la llevaba o no la llevaba para la Bienal. Primero porque era una artista que es conocida en Brasil. Segundo, porque uno de los criterios, esos criterios políticos, digamos, políticos en el buen sentido que uno toma, es que yo no quería llevar artistas que ya hubiesen estado en la Bienal, y Gego estuvo, es verdad, hace mucho tiempo, pero estuvo en una sala espectacularmente hermosa en la Bienal número 23 en 1996, gracias, entre otros, a Roberto Guevara. Gego fue, y la Fundación Gego, que entonces empezaba, montó esa sala maravillosa en la fundación, en la Bienal. Había una cosa que a mí me interesaba en Gego, que es la construcción material de la imagen, la materialización de la imagen como tejido y como nudo. Sí, hay un argumento que me interesaba llevar a la Bienal, que es que la imagen puede funcionar, o puede ser la carpintería, la arquitectura de la imagen puede ser aquella de las líneas que trazan el espectáculo de la imagen, o pueden ser los nudos que constituyen su soporte. Y en el caso de Gego, se trata de los nudos que constituyen su soporte, es la imagen. Y eso me interesaba en varios artistas de la Bienal, que algunos tenían que ver con prácticas de bordado y tejido, y otros no necesariamente con prácticas de bordado como Daniel Stigman, que para nada hace bordado, sino que hace como acuarelas, imágenes numerizadas, pero en acuarela, ¿no? Y también películas, ¿no? Entonces, Gego la pensé en ese sentido, en esa relación de la imagen que se construye desde el nudo que constituye su soporte material, su propia materia, la imagen que regresa a la materia de la imagen a través del nudo que constituye su soporte. El segundo criterio fue, yo siempre tenía la ambición de hacer una exposición de la última Gego, y concretamente de las tejeduras, porque tenía y tengo la intuición de que lo que Gego hace al final de su vida es volver al principio, volver a Mondrian, pero volver a un Mondrian que, en lugar de ser Mondrian y Fantongerloo, las fuentes seminales del arte constructivo, pero desmontar las imágenes de esos artistas seminales a través del tejido de la imagen, del tejido material de la imagen. Y que a mí me parecía muy conmovedor que un artista que parte de esas fuentes canónicas, constructivas, las desmonta en el espacio real como retículas y rizomas, ya cuando ya no puede más con la artritis, con los dedos y tal, con tiritas de papel de cigarrillo, vuelve a ellos, pero en clave de desmontaje material, pues de hacerlos nudos, de anudarlos y de desnudarlos, es pues, propiamente la palabra que usaría, anudarlos y desnudarlos en la materialidad de la imagen. Entonces, siempre había soñado con esa última Gego, e incluir en esa última Gego lo que llamábamos y todavía llamábamos Bárbara y los últimos bichitos, que son ya al final del repertorio de los bichos unos objetos muy pequeños. Entonces, parte de los desafíos de la Bienal era, vamos a llevar obras pequeñas, vamos a ver qué pasa, vamos a llevar obras pequeñas, y esos bichitos ustedes los ven, están ahí en los galpones, son unas cosas mínimas. Hay uno de ellos que para mí fue revelador de todo lo que yo creí ver o creo ver en Gego, que es una escultura que Gego hace con la manivela de una poseta. Porque en los años 90 yo ponía, tú lo sabes, Rafa, porque trabajé para ti en eso, la grandielocuencia de los maestros cinéticos a la minucia casi pobre de Gego. Claro, era un poco esquemático, pero era decir, el mundo de los prodigios ópticos, de los murales de Cruz Diez y de Soto, y de la transparencia hecha espacio real, a eso se le oponía el menudo ejercicio de anudar alambres de desecho y pedacitos de basura.
Y yo asociaba eso a una distinción griega, también uno de mis lugares comunes en Plinio, que dice, bueno, hay dos tipos de pintores, los megalógrafos que pintan grandes cosas y los riparógrafos que pintan cosas deleznables. Yo decía, bueno, la gran riparógrafa del constructivismo venezolano era Gego, y por eso le dice algo a los artistas hoy. Y cuando yo vi aquella esculturita que estaba hecha con la manivela de una poseta, ¿no?, de ese lugar donde van los excrementos, yo dije, listo, aquí está. Entonces yo siempre había soñado llevar la manivelita de la poseta por una exposición que pondría la última Gego. Bueno, lo hicimos pues, en esa idea de la imagen material, de la vuelta a las fuentes seminales del arte constructivo, pero llevamos también, y por primera vez se expuso, una malla de cuerdas enormes, de nudos así como de marinero que Gego hizo, pienso yo, cuando estaba pensando el proyecto de las cuerdas del Parque Central. Es decir, la minucia, lo mínimo, resulta que hay una pieza de nudos monumentales, de nudos de macho, de nudos masculinos, enorme, pesadísima, que Gego hizo, que nunca se había mostrado, y la pusimos ahí, que también creo que está, yo no he visto la exposición de los galpones, pero también los galpones. Entonces esa es un poco luego la última, claro, ella iba a ir abajo, yo digo abajo para los que vieron la Bienal, perdónenme, abajo había Sheila Hicks, que es una artista también que trabaja, que fue una discípula de Albert Alberts, de Joseph Alberts, que Joseph Alberts la manda para América Latina a dar los cursos que él no podía ya dar, estaba muy viejo, y que trabajó el tema de los textiles, y habían otros artistas que trabajan este. Por razones de conservación no se podía tener a Gego allá abajo porque las tejeduras son de papel, necesitaba un espacio climatizado, entonces hubo que pensarla o repensarla encima en relación con un artista francés que a mí me interesaba mucho llevar, que se llama Robert Filiu, y yo lo veía como artistas que llevan el legado de la abstracción a una especie de post-abstracción, una especie de modernidad más allá de la modernidad, y que abren por la vía de caminos accidentales o de caminos no programados nuevas posibilidades para ese legado moderno, y así lo vimos, al final así lo vimos en la Bienal. O sea, eso fue lo que justificó su presencia allí y por qué. En tu proposición curatorial, bien lograda, pienso, tuve el privilegio de ver la Bienal, el curador se funge entonces como un auspiciador o por una vía un poco intuitiva, además del conocimiento, en propiciar un espacio, propiciar un montaje, una museografía, donde sea posible que aparezca eso indeterminado, donde aparezca esa aparición del hecho histórico, un poco la epifanía en términos jungianos de esa relación entre la obra y el espectador, etcétera, etcétera. Me pregunto si tus colegas curadores no se sentirán un poco puestos de lado en ese papel de pivotal, en ese papel de estimulación, y no en el controlador de todas las situaciones que se exhiben en un momento dado en una exposición en la Bienal. De alguna manera suena como una postergación de esa, sino del rol de la personalidad curatorial, acostumbrados como hemos estado siempre a la curaduría que lleva firma y a la curaduría que se reafirma por esa firma, porque el curador pues aparece como el organizador, el seleccionador, etcétera, etcétera. Tú propones un poco ese modelo, ese hecho pictórico que tu gran querido Velázquez pues se quejaba a veces de que la huella del pintor no aparece en el cuadro, y hay que esperar a la modernidad para que finalmente la presencia del artista aparezca en el cuadro. ¿Cómo manejaste un poco eso? Digo entre paréntesis y aparte, que para mí la Bienal, y esto lo digo con mucho orgullo y mucho amor y admiración hacia ti, que precisamente esta Bienal tiene como característica que uno no reconoce la firma del curador, pero sí reconoce en todo momento la sensibilidad del curador. Y eso es una proposición totalmente distinta. Eso me contenta mucho.
Bueno, gracias Rafa la pregunta y el comentario, porque me hace muy feliz ese último comentario, pero es compleja la pregunta porque es decir, yo decía siempre y le decía a mis compañeros, a mis co-curadores, nosotros como curadores estamos produciendo un discurso aquí, una voz. Nosotros somos una voz más. Es una voz reguladora, que tenía que tomar decisiones, tenía que decir, esto va aquí, esto va allá, esto no va aquí, esto va aquí. No se trata del Papa Francisco. No, había que tomar decisiones ahí, ¿no? Bueno, el Papa Francisco primero que las tomen la gente, o peor, ¿no? Pero por poner, digamos, no es un ejercicio de yo soy el bueno aquí. No, había por ejemplo, yo recuerdo que uno de los conflictos que tuve grande, fuerte, muy fuerte, con la gente de captación de dinero, es que apenas abrimos la Bienal, que se empiezan a hacer los eventos de los sponsors que nos habían dado dinero, apareció la compañía Bloomberg y me guindó un perol enorme en el espacio vacío y yo lo mandé a quitar. Decía, mira, ustedes no tocan el espacio curatorial, ustedes tocan el espacio del lounge donde ustedes van a hacer sus eventos, pero aquí no, que hay obras de arte y ese perol ahí guindado pues lo tienen que bajar. Por darte un ejemplo, digamos, lo que no tiene que ver con la firma de la curaduría, pero sí con la defensa de un espacio que habíamos concebido con mucho cuidado. Yo creo que hay dos cosas que a mí me parece. Yo asumo completamente lo que tú me dices, es decir, el intento por generar una curaduría que defina ese campo para indeterminables, para indeterminaciones, para acontecimientos posibles. Pero también creo que la curaduría no podía ser transparente, que ella tenía que hacerse presente. Una de las cosas que yo considero problemáticas en la práctica del museo, menos de la Bienal, es que la voz del museo se hace transparente y el público no sabe entonces reconocer quién habla. Yo creo importante que la voz del museo no se haga transparente, que se haga opaca, que podamos discutir el discurso que el museo produce o el discurso que la Bienal produce y que podamos decir no es así o no me parece que o podría ser así, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una cosa que todos sabemos, el viejo Michel de Certeau decía en la escritura de la historia, lo propio de la escritura de la historia es que los acontecimientos, el aparato de enunciación de la escritura de la historia es que tal que los acontecimientos aparecen como si fueran naturales y no como si alguien los estuviera narrando. Alguien desaparece. Igual con la voz curatorial o con la voz museal. Entonces, yo creo en la necesidad de hacer presente la voz curatorial, pero también creo en la necesidad que esa voz curatorial, en este caso concretamente, está allí para producir un campo, para una experiencia que ella no sabe cuál va a ser. Ese es el punto. En cuanto a... Yo creo que ese es como el punto más importante. Y yo creo que, ¿sabes? Yo estaba leyendo recientemente las declaraciones del curador de la próxima Bienal de Venecia, que es Massimiliano Gioni, y yo encontraba muchos puntos de contacto con lo que nosotros hicimos en Sao Paulo. Él básicamente decía, ya basta de manejar las bienales como una gran vitrina global, ya basta de manejar las bienales como un sucedáneo del mapa de las naciones, vamos a hacer de nuevo un museo imaginario o un museo experimental, que no lo podemos hacer en el museo. Tenemos este espacio. Y la Bienal de Sao Paulo te ofrecía unas libertades enormes, que por ejemplo no tiene Venecia. Yo recuerdo en las discusiones prácticas con los directores, no bueno, pero tenemos ¿qué vamos a hacer para que el público venga? Y dice, pero Dios mío, si hay una Bienal que no necesita hacer ningún esfuerzo para que el público venga, es esta Bienal, que está en el parque más populoso de la ciudad más populosa de América Latina. Si ustedes tienen el beneficio de un público que va a venir. Claro, hay que trabajar todas esas cosas, pero no es Venecia que trabaja básicamente, es decir, veneciano no va para la Bienal de Venecia. Van los turistas del arte y los turistas. Pero para arte, aquí ya hablando de prudencia cuantitativa, la Bienal de Sao Paulo recibió 520.000 espectadores. Solo el 4% de esos espectadores son extranjeros. Tú tienes que estar consciente
de que estás trabajando para un público local. Para un público que no necesariamente puede ir ni para Kassel, ni para Basel, ni para no sé dónde. Y entonces todo eso forma parte, digamos, de cómo la voz curatorial se hace presente. Pero no sé si te respondí, Rafa, pero es eso. Yo creo que debe hacerse presente, pero también creo que el desafío es trabajar la posibilidad de crear un campo para una experiencia que nadie puede anticipar. Y yo creo sinceramente que uno tiene que hacer ese ejercicio, cuesta mucho, de tratar de llegar a las cosas no investido de la certeza de que uno sabe que las va a dominar, sino hacer el ejercicio de tratar de llegar desarmado para ver qué es lo que son. Y en ese sentido había mucho de la negociación que era muy difícil, porque claro, llega un momento que tú tienes que parar a un artista. Nicolás París me construyó 3 veces el aparato ese. Y llegó un momento que yo le dije, mira Nicolás, yo necesito los obreros. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? O Eduardo, que ya se fue, puedo hablar mal de él. Ya, puedes hablar más de todo, ya. Nos queda Juan. Así que ese tipo de cosas, pero un momento había que, era una posición difícil, por una parte decir, y por otra parte ir para allá, para los administradores, para los productores, para decirles, mira, el sentido de esto son los artistas. Y nos tenemos que calar todo lo que hagan que hacer para que ellos puedan hacer lo que quieren hacer. Por ahí está Enrique Moreno, que recuerdo que por razones prácticas le instalaron el equipo del performance, donde nosotros estábamos todavía pensando si iba allá o iba para acá. Y decir, mira, no, si hay que desmontar todo, no importa que tengan 2 horas y media trabajando, que quien decide dónde va esto es el artista. Entonces ese tipo de cosas creo que forma parte de las consecuencias de trabajar ese campo para algo que tú no sabes qué va a hacer, de no controlarlo completamente y saber que, bueno, últimamente la razón de ser de la Bienal era y son las obras. Que uno lo dice fácil, pero no es así, porque cuando uno analiza los presupuestos, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que el presupuesto de producción sea menor que el de comunicación, por ejemplo? Yo quiero hacer pero sí me creaste una gran inquietud. Cuando dijiste ahorita que la voz del museo debía hacerse cada vez más opaca. Sí. Opaca en el sentido de hacerse presente. Okay. No más y como tú sabes, hombre de experiencia museográfica, los que estamos en un museo en un momento dado nos debatimos entre la transparencia de la voz que exige el artista y la obra y la opacidad de la voz que exige la institución y el Estado, en el caso de... Ahorita vivimos un momento de la institución museística venezolana donde más bien creo que nos quejamos de la opacidad de la institución museística. Quería un poco jurungarte la lengua. No, totalmente, claro, me agarraste la trampa, me agarraste el lado débil de lo que dije, totalmente, tienes toda la razón. Sí, vamos a ser más precisos. La voz del museo tiene que ser debatible, para lo cual el museo tiene que generar esas posibilidades de debate, que lo que está sucediendo es exactamente lo opuesto, es una opacidad estulticia, pues una opacidad que no abre el espacio para su debate dentro de ella misma, ¿no? Yo realmente lo que creo, y lo discutíamos con Rafael cuando él era director de la Galería Arte Nacional y yo trabajaba en curadorías ahí, por ejemplo, aquellas analogías y confrontaciones, y decía, nosotros sabemos que por la Galería Arte Nacional hay un público que pasa los domingos, pero también sabemos que hay un público que viene intencionalmente a buscar algo en el museo y tenemos que hacer para los dos. Entonces yo lo que creo es que el museo tiene que generar espacios, así sean estructuralmente marginales en el sentido donde están ubicados o por lo pequeño que son, en donde la voz del museo se presenta de una forma más debatible que allí donde se presenta como el canon. Bueno, esta es la historia del arte venezolano de tal a tal, donde de repente eso se quiebra pero claro, para llegar allí hoy en Venezuela tenemos que pasar volver a donde estábamos y yo creo que contestar muchísimas cosas que están sucediendo que son exactamente lo opuesto de lo que uno quiere que pase.
Yo siempre digo, lo importante no es decir o no decir, sino la calidad de lo que se dice. Y ahí yo encuentro que ahí es que falla el asunto de esa opacidad brutal que estamos viendo en muchos de los museos aquí. Que la calidad de lo que se dice no hay. Feliz día en los museos. Mañana. Bueno, nos vamos. Gracias, Sandra. Gracias, Luis. Gracias, Rafael. Gracias, Carlos. Gracias, Silvia, por propiciar esto. Gracias a ti, de verdad.